entrar a nuestro terreno. Para que siempre tenemos el defecto de mirar la pantalla de la computadora. Ahí está el concepto, miren. Esa es una ciencia básica dinámica que estudia el origen, propiedades, los recursos biológicos y fisiológicos e interacción con los seres vivos y uso de la droga. Esto, por favor, es ciencia básica. ¿Por qué? Porque a partir de la farmacología es como el médico se vuelve terapeuta. Como el médico fundamenta su tratamiento en las enfermedades de un paciente. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental. Es lo básico, más básico que recibe el médico en su manejo ya de casos clínicos. Es dinámica, ¿por qué? Porque lo que ahorita van a saber de farmacología, dentro de 5 años posiblemente ya cambió. Se mejoró o se desechó. Y por lo tanto eso exige que estemos permanentemente estudiando. En la medicina se da con mayor rigidez el asunto del estudio permanente. En medicina le llamamos la educación permanente en medicina. No puede ser que un médico salga con su título y diga nunca más agarra un libro de farmacología, ni un libro de a lo mejor de terapéutica ni de clínica. No, tiene que estar permanentemente estudiando y leyendo. Si no, nos desactualizamos, jóvenes, nos desactualizamos y cometemos barbaridades. Es dinámica, por lo tanto. Y estudia pues ciertas características de la droga, como su origen, propiedades, efectos bioquímicos e interacciones con los seres vivos. Ahí estamos hablando de droga. ¿Por qué? Porque quiero, antes de que me olvide, diferenciar muy bien el concepto de droga respecto al concepto de fármaco. Lo vamos a reiterar posiblemente. Aquí quiero que quede bien. Droga, en farmacología, tiene una definición muy especial. Es toda sustancia que produce un cambio en un proceso fisiológico del paciente. Toda sustancia que produce un cambio fisiológico en un paciente es una droga. Así que, por ejemplo, si ustedes salen por aquí, hay alguien quemando basura, por ahí despide humo y ustedes inhalan, el humo produjo un proceso vascular de vasodilatación en la mucosa respiratoria, ya produjo un cambio. Entonces ese humo técnicamente es droga. ¿Estamos? Técnicamente es droga, porque ya produjo un cambio fisiológico en el organismo de un paciente. ¿Pero qué es un medicamento? Un medicamento es una droga que tiene utilidad terapéutica, o sea, un fármaco que puede ser útil para prevenir, para tratar o recuperar una enfermedad. Así que el humo será droga, pero no sirve para nada desde el punto de vista terapéutico, así que no puede ser medicamento. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, la aspirina, que baja la fiebre, baja la inflamación, controla el dolor, está produciendo un cambio ahí en el organismo del paciente porque en base a su mecanismo de acción, que es la inhibición de la síntesis de prostaglandina, están ocurriendo la liberación de esto y por lo tanto se afectan estos procesos. Entonces, la aspirina sí es un medicamento y a la vez es una droga. Entonces, toda droga no necesariamente es medicamento, pero todo medicamento sí es a la vez una droga. Entonces, fijemos bien ese concepto, ¿sí? Bien, en la historia se sabe que muchos productos se han usado con fines terapéuticos, o sea, como medicamentos. Como estamos poniendo ahí, por ejemplo, en las culturas antiguas como la egipcia, mesopotámica, fenicios, hebreos, ya se describen en algunas, digamos, tablillas, por ejemplo, de los sumerios. Ahí se hace referencia a la acacia, el tomillo, la dormidera. La dormidera, por si acaso, es el opio, del cual se derivan una serie de fármacos como la morfina, por ejemplo. En el año 1700 antes de nuestra era, en el Código de Hammurabi, que es un texto muy antiguo, se hace mención al uso del regaliz como fármaco. Y más o menos por esa misma época, en el papiro de Eger, en Egipto ya, se encuentran papiros donde hay en uno cerca de 7000 sustancias medicinales descritas. O sea, ya en las culturas antiguas se usaban medicamentos, así que es un recurso muy antiguo. Pero bueno, esa es la época donde se desarrollaron las culturas
históricamente conocida. Pero antes no ha habido cultura, pues. En la época en que todavía no éramos Homo sapiens, que ha sido la más larga de nuestra evolución, no existía en verdad la idea de lo que era medicamento. Se sabe que los homínidos, ni siquiera eran seres humanos, iban fijándose en tantos años de evolución, que alguno que por ahí comía una semilla, una raíz, un fruto, a lo mejor le parecía agradable y le era útil, incluso placentero posiblemente. Así que pensó que eso sí era algo que podía ingerir, porque no había recetas de cocina en ese tiempo. Otro a lo mejor comió una semilla, un fruto, una hoja, o algún animal que por ahí cazaba, y le dio a lo mejor un espasmo intestinal y se pudo morir. Entonces fue diferenciando, dijo, esto sí se come y esto no se come. Es un procedimiento larguísimo eso, larguísimo, sabe que costó muchísimas vidas. Por si acaso, hay no sé cuántas etapas reconocidas en que la especie humana estuvo por desaparecer. Y entonces el aprendizaje ha sido mediante especialmente la ocurrencia de errores. Y ahí puede ir diferenciando el individuo, que a algunos le servían simplemente como alimento y otros le controlaban ciertas molestias. Entonces pudo darse cuenta y dijo, esto parece que sirve para curarme de tal dolencia y esto me sirve para alimentarme. Fueron diferenciando la comida de los medicamentos, ¿no? El ser humano demora mucho en darse cuenta de eso. Miren, se sabe que los animales son mucho más hábiles para eso. Por ejemplo, las ratas son inteligentísimos, ¿no? Si ustedes le dan un veneno en el que alguien ve que se muere uno de sus congéneres, inmediatamente no vuelve ni siquiera a acercarse a ese producto. En cambio, nosotros los seres humanos somos reconocidos por ser torpes, brutos hasta el extremo y reincidentes en el error. Somos la especie humana más reincidente en el error, somos los que nos equivocamos siempre lo mismo, y como dicen, con el mismo pie. En cambio, los otros seres animales no son tan torpes como nosotros, y a nosotros a veces hasta nos gusta lo que es dañino, nos sentimos como con placer cuando hacemos uso. Bueno, entonces ya hay en estas culturas evidencias de que se usaron con cierta finalidad médica. Ya la cultura más desarrollada como la cultura griega, la romana, ya fueron más sistemáticos. Por ejemplo, en Grecia ya redactó el famoso Corpus Hipocrático, en el cual él fue el primero que separó la medicina de la mística. ¿Por qué? Porque antes todos pensaban que sufrir una dolencia era castigo divino. Los dioses se han enojado y te han producido esa molestia porque tú seguro has hecho algo en contra del mandato de lo que establece este Dios supremo. Y Hipócrates dijo, no señores, esto no es cuestión de Dios, no es cuestión de pecado, simplemente es que algo le ha hecho mal al organismo. ¿Sí? Entonces hizo esa separación que fue notable como evolución del conocimiento humano. Los romanos, a través de Galeno, ya comenzó a diferenciar los medicamentos que eran simples y complejos. Y Dioscórides ya sistematizó hasta 35 fármacos de origen animal y 90 de origen vegetal. Ya comenzaron a desarrollar de manera sistemática la valoración de los medicamentos. Y en Arabia, este árabe, Gibril, tradujo la medicina griega al árabe. Y ahí surgió también Avicena, que es uno de los sabios más grandes que ha habido en la humanidad, ¿no? Por si acaso. Y ellos desarrollaron el famoso método experimental. Fueron los primeros que dijeron, para que esto demuestre que es verdad, tenemos que experimentarlo, tenemos que comprobarlo. No es como la gente que incluso en la modernidad les dan un dato, especialmente ahora en el internet, e inmediatamente lo asumen como verdad, inmediatamente lo consumen. Estamos en una época brutal, jóvenes, donde en el internet ustedes van a encontrar infinidad de informaciones novedosísimas y que
simplista la gente, cómo comienza a aplicarlo en su vida cotidiana. Por ejemplo, esta señorita lo veo tomando ahora. ¿Estás con sed? ¿Sí? ¿Real? ¿Por qué? Porque se ha inducido el consumo de agua embotellada a la mayor parte de la población mundial en base a ideas de que uno tiene que tomar, deben haber leído ustedes en el internet, dice 9 vasos de agua al día. Y eso lo indican pues gurús de la medicina moderna, ¿no? Para estar bien de salud hay que tomar 9 vasos de agua al día. Es imprescindible. ¿Se han tragado ese cuento que uno debe de tomar 9 vasos de agua al día? ¿Por qué tomar agua? Por lo que dice la señorita, porque tiene sed. Si yo no tengo sed, no tengo por qué demonios tomar ni una pizca más de agua. Que tomar una pizca más de agua no me va a hacer más saludable. Es una falacia. También por ahí sale que debe dormir la persona en promedio 8 horas diarias. ¿Se han creído ese cuento? No, jóvenes. Cada uno duerme de acuerdo a su propia biología, de acuerdo a su cotidianeidad. Por si acaso, Napoleón, una persona, obviamente un tirano, lo que quieran ustedes, pero se sabe que era un tipo brillante desde el punto de vista intelectual y era superdotado. ¿Saben cuántas horas dormía él en 24 horas y toda la vida? Máximo 3 horas continuas de sueño. Máximo 3 horas. Pero en el día estaba lúcido, pues como un genio que era, ¿no? Él se daba el lujo, se sabe de, por ejemplo, tenía su personal, y a su edecán tal le decía, por favor, te voy a dictar una nota, un reglamento, por ejemplo, para que se maneje la economía del país de la mejor manera. Norma 1, al otro de sus edecanes, te voy a dictar estas normas, por ejemplo, para que nuestro ejército sea más eficiente en la pelea que estaba teniendo en tal sitio, que era un guerrerista tremendo. Y a otro le decía, a ti te voy a poner una carta, por ejemplo, para mi amada, para Josefina. Simultáneamente les dictaba las cartas a los tres y nunca se equivocaba. ¿Alguien de nosotros puede hacer eso? Era un genio. ¿Y acaso estaba aturdido por el sueño, que se moría de somnolencia porque no había dormido las 9 horas diarias? Así que, jovencitos, no se crean todo lo que van a encontrar en lecturas, al menos estas tan frecuentes que encuentran, ¿sí? Y toda información que reciban, por más que tenga una buena fuente, verifíquenla, jóvenes, verifíquenla. Eso es obligado de una mentalidad científica. ¿Saben cuál es el principio de un pensamiento científico, de una mente científica? Es dudar de todo. Duden de todo, jóvenes, pero no tengan la duda existencial, como desde ahí que será en la vida, será pues así, será el infierno, vendrá por acá, nos vamos a consumir todos en el pecado. Pues joven, porque eso no lo van a poder demostrar. Digan, bueno, me han dicho que esto es bueno, voy a verificarlo primero, para después, si lo verifico, demuestro que es así, recién puedo decir que es verdad y lo puedo tomar como parte de mi bagaje cultural. Por favor, hagan eso, ¿sí? Porque si no van a ser, ¿saben qué? Parte del ganado, de la manada. Aquellos, por ejemplo, que están tomando agua obsesivamente con sus botellitas por ahí, ¿saben a qué están contribuyendo con eso? De manera salvaje a la contaminación plástica. Se sabe desde que está ese hábito metido en la cotidianidad de ustedes, el incremento de la contaminación plástica en el mundo es salvaje, se ha multiplicado N veces. N veces. Y por sacar ahora evidencias ya científicas demostrado que los microplásticos están metidos hasta en el sistema nervioso central de embriones humanos. Embriones humanos tienen ya partículas microplásticas ahí. Así que, jovencitos, por favor, la primera cosa que deben hacer, repito, es dudar y verifiquen, demuestren, sean como ese santo que dicen que cuando Cristo bajó, contaron esa historia, que cuando Cristo bajó y resucitó, él dudó.
Entonces, ¿qué tuvo que hacer Cristo? Dice el cuento, abrió su vestimenta, enseñó su herida del costado y él metió el dedo, ¿no? Esa es la actitud que debe tener el ser humano. Metan el dedo. Estoy hablando de las heridas, ¿no? Si verifican, dicen, este sí, pues este es el Cristo, pues porque... Claro, también era otra evidencia, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, muchos dicen que han encontrado el clavo de Cristo. ¿Por qué no dicen encontrar los clavos de Cristo? Porque al menos en los 10, ¿cuántos clavos creen que le pusieron a Cristo? ¿Uno? No. Biológicamente se sabe que no se puede hacer eso. Suficiente con uno. Perdón, con uno se desgarra. Han hecho experimentos ya. En cambio con dos no. O sea, realmente a Cristo parece que lo crucificaron así con los pies separados. Y con cada uno con sus clavos, no con uno, porque se desgarra con mucha facilidad. Bueno, pero eso es siempre y cuando haya existido Cristo, pues, ¿no? Pero bueno, entonces en Arabia desarrollaron el método experimental. Fueron los primeros que dijeron, esta es la larva de la ciencia. Ahí empezó la ciencia. La ciencia significa comprobación, verificación. Entonces un médico no puede dejar de ser científico, jóvenes, tiene que comprobar, verificar, confirmar. No pueden creer, porque si ustedes van a estar en un hospital viendo que su docente, por más que lo admiren, maneja una enfermedad con tal esquema, hay muchos que lo copian literalmente y sin ninguna idea adicional lo replican. ¿Por qué lo explicas esto? Porque vi que el doctor, que es el mejor que todo, utiliza esto. Pero si ustedes se pusieran a analizar si realmente es correcto, van a encontrar que muchas veces eso es algo sin fundamento. Sin fundamento. Así que por favor, ni siquiera en el mejor especialista ni en el mejor médico que conozcan confíen absolutamente. ¿Sí? No es que estén mintiendo, sino que ustedes tienen que verificar, verifiquen. Si confirman que está sólidamente científico establecido ese uso de tal fármaco, recién ustedes lo utilizan como parte de su bagaje. ¿Sí? En el periodo moderno, bueno, pues ahí hay eventos extraordinarios, como por ejemplo la quimioterapia antimicrobiana, la sulfa, luego la penicilina, que fueron hechos históricos en verdad. Son anécdotas importantísimas que algún día se los voy a contar porque eso grafica la importancia de las anécdotas. ¿Sí? Y el origen, pues todos sabemos que tiene un origen vegetal, mineral, animal. Hasta hace muy poco, por ejemplo, los diabéticos, cuando no se desarrollaron las insulinas que usamos ahora, ¿cómo creen que se producía insulina? Se extraía del páncreas de los cerdos. Contenido de animales. Los cerdos, a propósito, tienen una similitud, al menos inmunológica, extraordinaria con el ser humano. Por eso muchos se parecen a los cerdos, ¿no? En todo casi. Alan García, por ejemplo, ¿no? Bárbaro, ¿no? Entonces tenemos origen vegetal, mineral, animal. Y estos son los de ahora, los más utilizados. Y ahí quiero detenerme un poco. Porque me interesa. Yo confronto mucho, jóvenes, con la medicina naturista. Me parece que es el contrabando más grande que hay en medicina, el naturismo. Y en muchas facultades de medicina hay medicina naturista como curso. Eso es contaminar, por favor, las facultades de medicina. Porque la medicina naturista no es ciencia. Porque ninguno, o casi todos los argumentos de la medicina naturista de una llamada alternativa, tiene realmente constatación científica. La mayor parte de estudios que avalan el uso de un producto natural están basados en testimonios. O sea, encuentro 50 diabéticos a los cuales les doy Yacón y todos me dicen en una encuesta posterior que están muy bien, se sienten muy bien con el Yacón. ¿Es evidencia científica que digan que están bien? No, la evidencia científica es demostrar que sus niveles de glucosa están normales. Es diferente, no es lo mismo, ¿se dan cuenta? Entonces no se puede confundir un testimonio con evidencia científica. Bien, bueno, entonces, muchos dicen los medicamentos naturistas son superiores a los medicamentos químicos. Ellos le han puesto el nombre de químicos.
No, dicen los químicos por naturaleza son dañinos, tóxicos, potencialmente, digamos, pésimos. ¿Eso creen que es cierto? ¿Qué significa hacer un producto sintético químico? Simplemente que los químicos, que son excelentes en esto, descifran químicamente, por ejemplo, la molécula de amlodipino, por ejemplo, que es un antihipertensivo, un catabolista. Saben que el amlodipino a lo mejor tiene un carbono por acá, acá tiene un hidrógeno, acá puede tener otro hidrógeno, acá a lo mejor un oxígeno, acá tienen otro carbono por acá, aquí un enlace doble, tal vez para calcio, etcétera, etcétera. Entonces, descifran la molécula. Porque en nuestra biología, en nuestro organismo, todas nuestras moléculas biológicas están constituidas por elementos químicos. A lo mejor nitrógeno por acá, típico de las proteínas, ¿cierto? Aunque aquí ya tiene 5 enlaces, no es real. A los 4 nomás de carbono. Ese es un producto natural. ¿Y qué hace el químico? Simplemente consigue carbono, consigue hidrógeno, consigue nitrógeno, consigue azufre, consigue flúor y lo une, porque ellos tienen técnicas especiales, lo une y lo replica. Acá lo hace igualito, igual que la molécula natural original. Aquí a lo mejor otro oxígeno, ¿no? Aquí el carbono, el calcio, acá el nitrógeno y acá a lo mejor el hidrógeno. Lo replica. Este carbono de acá es diferente de acá, por ser parte de un producto químico, de un producto sintético que están haciendo. Es exactamente lo mismo, por Dios, jóvenes. Este hidrógeno es oxígeno es diferente de este oxígeno. Las moléculas entonces sintéticas son exactamente iguales, jóvenes, por favor, que una molécula natural. Pregunten a sus profesores de química. Entonces, por ser productos sintéticos, por lo tanto, son inherentemente tóxicos, dañinos. No, pues es un contrabando de ideas, no más simplemente eso, ¿sí? La particularidad de su función, de su acción farmacológica está dado por cómo están los enlaces establecidos, en cuál posición se encuentra este hidrógeno, en cuál posición se encuentra este calcio. En eso está la diferencia. Pero la constitución química es la misma. Así que por lo tanto, no es cierto, repito, no es cierto que los medicamentos químicos o sintéticos sean per se tóxicos, como dice generalmente la propaganda naturista. Entonces, ¿por qué dudar de lo sintético? Y además, el hecho de que haya riesgos no está dado por el producto en sí, sino por su uso. Ahí está el problema. Si yo lo uso en una dosis alta, por un tiempo excesivo de tratamiento, y este me van a dar problemas, pero particularmente esto, porque aquí, digamos, está más concentrado. No es porque de por sí sea realmente tóxico un medicamento sintético. Y además, por si acaso, en el producto natural, este producto está generalmente contenido en una masa que no es el medicamento en sí. Entonces el principio activo será una partecita por ejemplo, supongamos que el amlodipino esté en la naranja. Entonces toda la naranja es amlodipino, solamente es una partecita. Entonces, ¿qué hago? Yo darle a un paciente que se coma 20 naranjas al día para que reciba 5 miligramos de amlodipino. ¿Es inteligente? Entonces, ¿qué hago? Simplemente pues le digo a la química, sintetízame esta partecita que es la útil para darle al paciente como medicamento. Esa es la única diferencia. Y por lo tanto, es más práctico usar el medicamento que usar el producto natural. Por ejemplo, cuando se decía que la uña de gato era una maravilla, que curaba el SIDA, que curaba el cáncer y no sé qué cosa, que fue una tremenda mentira.
¿Creen ustedes que para curar los cánceres, que se decía por ahí, que incluso hasta Andrés García, un actor mexicano, se había curado de un cáncer después de carbón, y ni siquiera conozco la uña del gato? ¿Creen ustedes que toda la uña del gato que puede producir la Amazonía va a solucionar todos los cánceres del mundo? Por lo tanto, es imprescindible, necesario, inevitable que se tenga que sintetizar este producto que realmente pudiera ser el anticancerígeno que está en la uña de gato. Hasta por, digamos, aspectos prácticos, siempre debemos hacer uso de los medicamentos sintéticos. Repito, estos medicamentos llegan a tener toxicidad, claro que sí, pero ¿cuándo? Cuando lo usamos mal, no por el producto en sí. Si usamos inadecuadamente, cuando no le corresponde al paciente, cuando usamos dosis excesivas, tiempo de administración demasiado prolongado, demasiado frecuente, o cuando hay interacciones con otros productos. Entonces, tengamos muy en cuenta eso, jovencitos. Los sintéticos son ahora, por lo tanto, la fuente más importante de medicamentos. La rama de la farmacología, ustedes lo van a tener que leer un poco más. Pero ahí simplemente nos quedamos con la farmacodinamia y la farmacocinética. La farmacodinamia simplemente se refiere a todos los procesos que el organismo pone en juego cuando recibe un medicamento. O sea, cómo actúa el medicamento. ¿Qué es hay una regla mnemotécnica ahí, dice, la farmacodinámica estudia lo que el organismo le hace al medicamento. ¿Estás seguro? La farmacodinamia, sí. Cuando todo lo que el medicamento le hace al organismo se estudia la farmacodinamia. ¿Qué efectos produce y cómo lo hace el mecanismo de eso? En cambio, la farmacocinética es al revés. Todo lo que el organismo le hace al fármaco. O sea, ¿qué lo hace? Lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo elimina. ¿Sí? Esas dos ramas son fundamentales en la farmacología. La farmacología experimental es llamada preclínica, la que generalmente se hace en prueba de medicamentos. Primero utilizamos ratitas en animales de otro tipo, en aves, y recién, de acuerdo a los resultados, lo extrapolamos al ser humano y lo podemos usar clínicamente. La toxicología se refiere, por su nombre lo dice, a los eventos tóxicos después de los medicamentos, y de ahí parecido a eso está la farmacovigilancia, que evalúa las reacciones adversas a los medicamentos, porque todo medicamento puede tener reacciones adversas. La toxicología se refiere a las dos. La trascendencia tiene que ver con ese rol fundamental que tiene en la actualidad especialmente. A ver, nosotros jovencitos tenemos como, digamos, ya seres vivos, cerca de 4.000 millones, fíjense esta tremenda cantidad de años, entre 4.000 millones de años como seres vivos, no humanos, seres vivos, 4.000 millones de años. La Tierra se sabe que tiene una edad de 4.500 millones de años. O sea, los 500 millones de años que existía la Tierra ya comenzó a producirse la vida, larvaria obviamente. Pero como seres humanos, ¿cuánto tiempo creen que tenemos de existencia como Homo sapiens? No menos de 100.000 a 150.000 años. Pero recuerden que la vida ya organizada tiene 4.000 millones y recién somos seres humanos 100.000 a 150.000 años. Entonces, antes de que fuéramos, de que digamos, haya seres humanos, incluso para que ya tengamos la capacidad de tener razonamiento y usar sustancias ya reconocidas como alimentos o recuperativas de nuestra salud, hay una diferencia de tiempo extraordinaria. Entonces, los medicamentos, por lo tanto, tienen una vigencia recientita, cortísima. Entonces, cuando no existían medicamentos, la gente no se enfermaba. Si los medicamentos fueran imprescindibles, fueran algo que no podemos dejar de usarlo, la especie humana hubiese desaparecido hace millones de años, miles de años. Pero, obviamente, se curaban por dos razones. Primero, mecanismos de defensa y supervivencia. La evolución nos ha dado este armamento de la inmunología. Que los seres humanos sobrevivían por sus medios biológicos de defensa. Y los medios de defensa
son extraordinariamente competentes, jóvenes. Una neumonía no necesariamente nos tiene que matar si no recibiéramos medicamentos. Una enfermedad diarreica aguda, una cardiopatía, ¿no? Porque nuestro organismo se va adaptando, va respondiendo y va defendiéndose. Entonces, los medicamentos simplemente son un recurso más para luchar contra las enfermedades. Eso es fundamental, interesa muchísimo remarcarlo, ¿sí? Los medicamentos son un recurso más para defendernos de las enfermedades. En la mayor parte de casos, nuestros mecanismos de defensa y de adaptación son los que realmente nos curan. De hecho, ayudan a que el tiempo de enfermedad se acorte, que la tasa de mortalidad disminuya, la recuperación es más rápida, deja menos secuelas. En eso sí pues, se destacan los medicamentos, pero no son imprescindibles para vivir. Pero ¿por qué ahorita debemos darle más interés? Porque precisamente el rol de medicamentos ha cambiado, jóvenes. Antes podríamos decir que tenían un rol mucho más sano, si cabe el término. Ahorita no. Hay un fenómeno del cual les voy a ir hablando con cierta regularidad, que se llama el fenómeno de medicalización de la vida, en la que hemos caído, donde todo el mundo asume que lo primero que tiene que hacer con una molestia que tenga es usar medicamentos. Por eso que ahorita usted se encuentra a cualquier individuo común que apenas tenga una dolencia mínima que sea, corre a la farmacia a conseguir medicamentos. Y lo peor, lo agravante es que cada médico que hace una consulta de un paciente no deja de indicar medicamentos. Es casi como una cuestión obligada moralmente, intelectualmente, que tiene que prescribir medicamentos. No tienen digamos, hasta cierto punto podríamos decir, la valentía de decir a un paciente, ¿sabes qué? Tu enfermedad no se cura con medicamentos. ¿Por qué? Porque incluso a veces es mal valorado el médico. Yo les cuento una anécdota personal que siempre lo repito, que no es la única, donde una paciente que atendí que tenía un problema simplemente pues, digamos, de desajuste, digamos, de su relación de pareja, que lo llevó a una desestabilización emocional y obviamente era un cuadro psicógeno. Entonces le digo, señora, usted no tiene un problema que necesite medicarse, no debe tomar ansiolíticos porque no está en el nivel que requiera fármacos de ese tipo. Le sugiero que converse con su pareja, tráigalo si quiere por acá, hacemos una terapia de pareja y por ahí conversamos de qué podrían hacer para mejorar sus relaciones interpersonales, porque eran esposos. Y aparentemente lo convencí, pero cuando sale del consultorio lo escucho porque había una mampara, ¿no?, que nos separaba del el área que tenía que irse para su domicilio. Y había más pacientes ahí y sale y dice, total, ¿para qué venir a este lugar? ¿Para qué he pagado mi consulta? Este medicamento, este doctor no me ha dado ningún medicamento. Feroz se fue la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a que cada vez que va a hacer una atención médica tiene que salir con una receta. Y eso es pésimo, joven. Tenemos la obligación de educar de cuándo no es pertinente los medicamentos. A veces una recomendación de dieta, de actividad física, de control de hábitos nocivos, tiene un rol 1000 veces superior a un medicamento que le demos por ahí. ¿Sí? Por ejemplo, si viene una persona con colesterol elevado, triglicéridos elevados, que es gran cuco cardiovascular ahora, obligado a la mayor parte de médicos que escriben pues, estatinas o fibratos para mejorar los perfiles de colesterol y triglicéridos. Las estatinas pueden provocar gravísimos, por ejemplo, una rabdomiolisis, gravísima consecuencia de rabdomiolisis con bastante frecuencia. Es un fenómeno degenerativo de la musculatura estriada, mortal. Y cuando esto se puede regular, juro, simplemente con dos medidas fundamentales, dieta y actividad física. Demostrado. Entonces, estamos en esa etapa de medicalización. Poquísimos son aquellos que explican para no recetar medicamentos. Generalmente no, una consulta termina en una receta obligada. Y hay además otros elementos ahí
como por ejemplo el que el médico receta porque va a recibir un beneficio del laboratorio que elabora los productos que ha recetado. Desgraciadamente eso es una realidad. Pues. La mayor parte de médicos reciben un estipendio por los medicamentos que está recetando, así que se hace parte de un negocio. Bueno, pero eso lo iremos comentando poco a poco, ¿sí? Entonces, la industria farmacéutica juega un rol, digamos, ambivalente. Es maravillosa en el sentido de que nos ha dotado de medicamentos extraordinarios, ¿sí? Pero desgraciadamente, al menos en la modernidad, ha entrado a un nivel de degradación, de corrupción, pero brutal, brutal. Porque está produciendo medicamentos que no siempre están justificados. Miren, más o menos de 5.000 medicamentos que se lanzan al mercado mundial, a los 5 años, solamente 2 o 3 permanecen. Porque los 4.990 y tantos por ahí nunca debieron comercializarse. O eran dañinos o eran ineficaces. De 5.000 medicamentos que en 5 años prevalezcan solamente 3 o 5 o 4, perdón, es demasiado. Y esos 4.000 y tantos que se desecharon realmente fueron peligrosísimos. ¿Cuántos medicamentos? No se imaginan ustedes, cada año son eliminados del mercado mundial porque no son eficaces o son de riesgo notable. Casi siempre la DGMID en nuestro país lanza alerta. Por si acaso, el medicamento tal ya no se debe prescribir porque produce tal daño. Y a veces se publican a nivel ya, digamos, masivo, aunque en algunos casos por cierto margen de error y de exceso. Ustedes busquen por ahí en internet, se van a encontrar que la ranitidina, que ha sido un medicamento maravilloso, que lo hemos usado mucho para la enfermedad acidopéptica, la úlcera, por ejemplo, la úlcera gástrica, ya se retiró del mercado porque se le atribuye efectos cancerígenos del tracto gastrointestinal, especialmente colónico. Okay. ¿Cuál es la verdad sobre eso? Por eso hay que leer, jóvenes. Lean mucho de la farmacología. La ranitidina per se no es cancerígena. Lo que pasa que desde su elaboración hasta cuando se consume, desafortunadamente, dependiendo de ciertos factores, va metabolizándose y va produciendo una sustancia que se llama NDMA. Es un metabolito que sí realmente es cancerígeno, demostrado causante de muchos cánceres. Pero para que la ranitidina produzca ese metabolito, necesita varios factores. Primero, tiempo de vigencia, de utilidad de muchísimos años. Que haya sufrido un deterioro ya especialmente en sus capas superficiales de la presentación tableta, cápsula, lo que sea. Que no se haya guardado en ambientes apropiados, como es común. Por ejemplo, uno puede recetar ranitidina, como es lo que se recomendaba para 4 semanas por el promedio de tratamiento. El paciente tiene la costumbre de que una vez que siente mejoría, interrumpe el tratamiento, ya no lo toma, no acaba de tomarlo. Y generalmente deja la mitad. ¿Y dónde lo deja? En sus escritorios, en sus mesas, en cualquier lugar. Y por lo tanto se expone a cambios físicos inapropiados, porque los medicamentos deben guardarse en sitios especiales. Y ese cambio, esa variación de medios especiales en los cuales lo guardan, produce un incremento en la producción del NDMA. Entonces, fíjense, son condiciones que ocurren después de la elaboración de la ranitidina. ¿Qué sería lo racional? Decir, por favor, de ahora en adelante, recetan ranitidina y díganme solamente que deben usarlo en tiempo determinado, las 4 semanas, y ahí cualquier restante deséchenlo. Y no caen en riesgo de que pueda producirse el cáncer. Pues. Pero ya se lanzó la advertencia general y ya se retiró la ranitidina del mercado. En cambio, otros, sí, desde sus inicios se demostró que eran peligrosísimos. Por ejemplo, el Rofecoxib, que fue el primer COX-2 que se lanzó al mercado mundial hace no mucho tiempo. El mismo laboratorio que lo lanzó al mercado elaboró un estudio para confirmar, porque parecía que era real esto, que con el uso crónico del Rofecoxib
se le daba cierta protección contra el desarrollo del cáncer de colon a los pacientes que tenían poliposis familiar congénita de colon. Ellos mismos diseñaron un estudio en el cual durante 36 meses, o sea 3 años, iban a darle rofecoxib a ese paciente, a esos pacientes, todos los días, 3 años, para ver que en esos 3 años no desarrollaban ningún avance ni ningún síntoma de cáncer de colon. Y en verdad, cuando hicieron el estudio, a los 6 meses, comparando con el grupo, digamos, control, se encontró que estos pacientes, los que tienen esta enfermedad que se llama poliposis familiar congénita de colon, tienen una altísima posibilidad natural de hacer cáncer de colon, ¿no? Entonces, en el grupo control no se les dio el rofecoxib y ya se encontró algunos cambios precancerosos en las biopsias que le hicieron a este paciente. A diferencia de los que sí recibían rofecoxib, no había ninguno. Entonces comenzaron a decir, ah sí, caramba, estamos encontrando esta evidencia que protege del cáncer de colon en esos pacientes. A los 12 meses encontraron evidencias más notables todavía, que estaba confirmando el rol protector del rofecoxib para que ese paciente no desarrolle cáncer de colon, o esos pacientes. Pero curiosamente encontraron algunos pacientes que estaban teniendo ya eventos, al menos desde electrocardiográficos, de cierto daño cardiológico. Entonces ya comenzaron a decir, oh caramba, sí, pues está demostrando que tiene el rol protector del cáncer de colon, pero también está evidenciándose cambios cardiovasculares. Comenzaron a observar con más detenimiento. A los 18 meses encontraron que ya era evidente, porque algunos de los pacientes que sí estaban en camino a hacer cáncer de colon ya lo hicieron, ¿no? Ya lo hicieron en los inicios del cáncer de colon. Y en cambio de los que recibían rofecoxib, ninguno. Pero en ellos comenzó a encontrarse casos ya de eventos cardiológicos graves, incluso algunos con mortalidad. Así que el laboratorio mismo dijo, no, sí, pues aparentemente protege del cáncer de colon el rofecoxib, pero desafortunadamente provoca eventos cardiovasculares fatales. Y el mismo laboratorio decidió retirar del mercado mundial el rofecoxib por eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, un efecto de riesgo a veces no se encuentra a corto plazo. Y por eso rápidamente se pueden, o un poco tardíamente, se tienen que retirar medicamentos de ese tipo. Pocos son los que sobreviven, digamos, a estas garantías experimentales que sí se puede usar toda la vida, ¿no? Poquísimos son. Bueno, entonces, la industria farmacéutica ahora ha desechado todo eso. Hay un evento que les contaré en algún momento con más detalle, en el cual un laboratorio dijo: escondan las pruebas porque habían encontrado que sus productos eran dañinos gravemente al sistema neurológico, tóxico hasta el extremo. Lo habían encontrado en las etapas experimentales preclínicas y le ordenaron a personas técnicos que escondan, eliminen esas evidencias. ¿Saben por qué? Porque tenían que comercializarlo para recuperar su costo de inversión. Eso es criminal. Dijeron, no, está produciendo gravísimos daños neurológicos. No importa, escóndanlo, eliminen eso, porque ese medicamento tenemos que comercializarlo primero para recuperar costos de inversión. A ese nivel está ahora la industria farmacéutica actuando. La denominación de fármaco, bueno, pues, los medicamentos tienen varios nombres: el nombre químico, el nombre comercial, que varía muchísimo, el nombre genérico, que es el oficial y universal, que también le llamamos DCI, denominación común internacional. Por ejemplo, el paracetamol es nombre genérico o DCI. Panadol, Tylenol son nombres comerciales. ¿Sí? La OMS promueve que presentemos nombres genéricos. Por si acaso hay una ley. No sé si ustedes son del grupo A, ¿no? Al grupo 1 que va a tener práctica conmigo, está teniendo práctica conmigo. Yo le voy a pasar, y a lo mejor al delegado le voy a pasar. Creo que eso está en una guía de prácticas que antes lo han distribuido acá. Hay una ley por la cual el médico en el país debería prescribir medicamentos genéricos nomás, obligado por ley, pero nadie lo hace. Bueno, entonces, ese tipo de denominación. Ahí está el medicamento genérico, que lo tienen después un paciente. La naturaleza de los fármacos, obviamente tienen la naturaleza de sólido, líquido, gaseoso. Este concepto de quiralidad creo que es importante que lo sepan. Todas las sustancias químicas, en verdad, tienen
la quiralidad como una cualidad extraordinariamente importante. Todos tienen en su molécula dos componentes que son como las dos manos que tengo acá, unidas. El medicamento entonces es como mis dos manos pegadas, pero yo lo puedo separar en mano derecha e izquierda y son prácticamente una imagen fiel de una de la otra, ¿no? Entonces de la mano izquierda y de la mano derecha. Y en medicina, curiosamente, siendo parte de la misma molécula, el lado izquierdo realmente tiene el efecto terapéutico que yo deseo. Por ejemplo, puedo hablar de un aire y esto me da la calidad de utilizarlo como antiinflamatorio, antitérmico y analgésico. Pero el lado derecho tiene algo de esas propiedades, pero más provoca, por ejemplo, hemorragia digestiva. Es responsable del efecto secundario, del efecto tóxico, del efecto terapéutico, pero todo está en el mismo medicamento. Entonces, la industria farmacéutica conoce eso y se le pidió que ojalá solamente elabore y comercialice el lado bueno. ¿Ustedes creen que lo quiso hacer? No, se negó. Dijeron no, porque eso requiere de un proceso químico más complejo, costo de la producción del medicamento. Y toda la vida siempre se ha usado el medicamento completo, así que lo que se llama la mezcla racémica, así que no va a poder hacerse eso. Y no se le puede presionar. Pero cuando entran a competir los medicamentos genéricos, pues viendo sus costos de ganancia disminuyen porque hay una gran cantidad de gente que ahora consume genéricos. Y de genérico al comercial es una barbaridad de diferencia de precio, por si acaso. Un Celecoxib puede costar 20 céntimos el genérico, la presentación de 200 miligramos genérico, para 4 o 5 soles el medicamento comercial. Es notable la diferencia. Pero con la competencia que están sintiendo ahora, sí están haciendo medicamentos virales. Por ejemplo, el omeprazol es el racémico, digamos el completo. En cambio, el esomeprazol es la mitad buena, digamos, del omeprazol. Por eso es que se sabe que es un poquito más eficaz que el omeprazol tosco, digamos, ¿no es cierto? Pero en verdad, los beneficios que se obtienen no son tan diferentes. Hay una revista española que publicó un resultado de una investigación grande que hizo para comparar qué diferencia había en cuanto a usar un medicamento quiral, un medicamento racémico. No es significativa la diferencia en verdad. Lo que les he detallado es más teórico que otra cosa. Bueno, conceptos básicos que drogas, fármacos, medicamento, ¿cierto? Cuando tiene uso o aplicación terapéutica. Cosas placebo, ¿escucharon hablar de placebo? Aquella sustancia que es farmacológicamente inerte, que no tiene ningún efecto farmacológico, pero sí da efectos sugestivos fundamentalmente. Sugestivos. Y eso es muy común, ¿ah? Uno puede inducirle a un paciente a decir, mire, esta tableta que te voy a dar te va a quitar la ansiedad, te lo quita rápido, así que consúmelo. Y uno, ¿qué le está dando ahí? Le puede estar dando a lo mejor una cápsula llena de harina. Farmacológicamente la harina tendría que quitarle la ansiedad, no, pero el paciente se ha convencido tal por la interacción con el médico que sí siente el beneficio del efecto placebo. ¿Qué cosa es acción y qué cosa es efecto farmacológico? Por ejemplo, cuando yo uso morfina, la morfina va a disminuir la frecuencia y la intensidad de los movimientos respiratorios y puede llegar a producir apnea o paro cardíaco, paro respiratorio, por ejemplo. Entonces, cuando yo doy morfina a un paciente y encuentro que su frecuencia respiratoria disminuyó de 16 a lo mejor a 8 respiraciones por minuto, ¿qué cosa es eso? La disminución de la frecuencia respiratoria, ¿acción o efecto? El efecto. Es el efecto farmacológico. Es lo que se evidencia, lo que se nota, lo que se mide, lo que se observa, lo que se palpa en un caso determinado. ¿Y cuál será la acción ahí? ¿Dónde está la acción?
más o menos por ahí. La inhibición que hace la morfina del centro respiratorio. ¿Eso lo medimos? ¿Lo vemos? ¿Lo observamos? No, no es verificable. Entonces la acción es la modificación de la función biológica, lo que no se ve. Y el efecto de la expresión clínica, lo que observamos, lo que medimos, lo que vemos en un paciente. ¿Sí? Se capta la idea, ¿no es cierto? ¿Estamos? Acción y efecto entonces. Entonces, como dice ahí, esta rama de la farmacología estudia el curso y los procesos que suman los fármacos utilizados por el organismo, la famosa ADME, ¿no? Ahí ADME es absorción, distribución, metabolismo y excreción. Toda la Yo ni siquiera sé hacer esas cosas. Bueno, ahí rapidísimo solamente para recordar que cuando damos un medicamento, ¿sí? Vamos a tener los siguientes eventos, ¿sí? Entonces, ahí por ejemplo, damos el medicamento en este momento y comienza, obviamente comienza a absorberse a nivel de plasma y llega un momento en que ya hay una concentración, ¿cómo se llamará esta? CME. Mínima eficaz, donde comienza a notarse el efecto del medicamento. Luego llega una concentración máxima, donde ya los procesos de eliminación del metabolismo comienzan a actuar y lo comienzan a disminuir. De aquí a acá, de la concentración máxima, perdón, del mínimo eficaz a la concentración máxima eficaz de intensidad del efecto. Y luego comienza a eliminarse. Pero ¿cuándo nos notamos el efecto clínico del medicamento? A partir de este momento, de acá, de acá. Entonces, desde aquí ya podemos decir que, por ejemplo, si yo quiero mantener el efecto eficaz del fármaco, tengo que darlo en un momento en que no vaya, no le puedo dar aquí, por ejemplo, porque va a haber todo un espacio en el cual no se va a notar ningún efecto, va a interrumpir el tratamiento. Pero tengo que calcular de administrarlo posiblemente por acá para que ocurra esta misma curva y cuando menos se crucen aquí antes de llegar a la concentración mínima eficaz. Ahí voy a obtener nivel plasmático evidente. Obviamente aquí, en este cruce, el efecto va a ser menor que el de acá, ¿no es cierto? Pero siempre va a haber actuando medicamento con un nivel plasmático no constante, pero sí evidente. Entonces, por eso es que no podemos dar el medicamento en un momento tal en que ya bajó debajo del efecto mínimo eficaz. ¿Se entiende? Yo tendré que darle, por ejemplo, si veo, digo yo, este medicamento a las 8 horas ya deja de actuar. Sigue en el organismo, pero aquí dejó de actuar al menos de manera medible, observable. A las 8 horas. ¿Debo darle entonces cada 8 horas? No, pues, porque aquí va a demorar en subir y se presentará aquí la concentración inhibidora mínima de esta nueva dosis acá. Y este espacio se quedó sin efecto farmacológico. ¿Sí? Está claro, ¿no? ¿Estamos? Bueno, eso es solamente para adelantarnos un poco. Bien. Ahora, recuerden también de que cuando administramos el fármaco acá, hasta que se note, ¿cómo se llama este periodo? Periodo de latencia. Periodo de latencia, exactamente. Doctor, hay una línea sobre arriba está la concentración mínima tóxica, ¿no? Ay. Aquí posiblemente por acá está la concentración mínima tóxica. Y de la concentración mínima eficaz hasta la mínima tóxica, ¿cómo se llama? Ventana terapéutica. Ventana terapéutica o índice terapéutico. Miren, entonces esa gráfica que habíamos observado, en la cual
Todos van a tener este comportamiento. ¿No? Aquí le di, por ejemplo, a las 2 de la mañana, a las 4, a las 6. Aquí más o menos 2, 3 de la mañana, por poner el ejemplo. Ya comienzo a notar el efecto del medicamento, ¿no? Y se mantiene evidente por todo este tiempo. A partir de las 6 de la mañana ya no se nota el efecto del medicamento. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para mantener siempre esta área siquiera un poquito notable, evidente? Siempre le daré con este lapso de administración, traeré a las 6 de la mañana para darle, ¿no? Porque aquí vamos a encontrar esta imagen. ¿Sí? Tengo que darle entonces antes del tiempo, por aquí, por ejemplo, a las 4 de la mañana tengo que dar la dosis para que a más o menos a las 6 haya un efecto cuanto menos que por aquí ya esté manteniendo el nivel plasmático, no con la misma intensidad de este pico, sino se mantiene el nivel plasmático. Como si le doy acá, va a perder todo este tiempo de haber actividad farmacológica, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Pero esto lo podemos, por eso es que las dosis que damos por vía oral no son tan eficientes en verdad. Por las dosis que damos por vía parenteral no son tan eficientes. Lo ideal es lograr niveles plasmáticos lineales para que no haya ni una disminución ni un exceso. ¿Y eso cómo se logra? Por la vía subcutánea. La vía subcutánea es la que posiblemente sea la mejor para mantener niveles plasmáticos constantes del medicamento. ¿Y cómo lo hacemos en medicina? Por ejemplo, con los implantes anticonceptivos. Es el mejor ejemplo de esto. Ahí el medicamento se está produciendo casi de manera exacta en las 24 horas del día. Y no hay ni subidas ni bajadas. ¿Sí? No hay ni subidas ni bajadas. Este es, por ejemplo, lo que se grafica en el implante que le llamamos Yadet, o lo que era el Norplan antes. Se coloca las barritas del anticonceptivo bajo la piel y se va liberando así permanentemente. No tiene ni subidas ni bajadas. Obviamente no voy a confundir con el tiempo, porque aquí, como es natural, cuando se coloca recién el implante, pasa 80 microgramos de levonorgestrel, 80 microgramos diarios al plasma de la mujer. Y al término de los 5 años ya está más o menos en 45. Pero ese es en el tiempo de uso, pero en cada día de este tiempo, de estos 5 años, el nivel plasmático es así, lineal. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de una píldora, la píldora va a tener este comportamiento, pues, de cada día así, lo que se llama en imagen de dientes de serrucho. La mujer usa su píldorita y está que el nivel plasmático se va así, cada día, cada 24 horas. Si usan una ampolla mensual, será así, un mes. Si usan una ampolla trimestral, será así, cada 3 meses, pico y valle. Pico es la parte máxima de concentración y el valle la parte mínima. ¿Sí? Entonces, la ampolla mensual tendremos cada mes este evento, de aquí a acá. En la ampolla trimestral tenemos la misma figura, pero cada 3 meses. Y en el cambio de la tabletita diaria, pico y valle todos los días. Por eso que estos métodos, la ampolla trimestral, la ampolla mensual, son más eficaces que la píldora diaria. Aquí hay más posibilidades de que se interrumpa la dosis y que vaya a fallar la pildorita. Y en cambio este método es excelente, casi 100% de eficaz. La eficacia del implante es 99.95%, casi el 100%. Es el método que ha llegado casi al 100% de eficacia. La posibilidad de un embarazo es casi un castigo divino ahí con esto. Con la tabletita llega al 95%, la ampollita está más o menos en el 98 y tanto, en el 99.00 la ampolla trimestral. Entonces la eficacia va obviamente siendo cada vez mejor cuando se logra a nivel plasmático constante. Ese es el ideal.
lograr que el medicamento tenga un nivel lineal en el plasma, que no suba ni baja, que si suba es toxicidad y si es baja, pérdida de eficacia. Bueno, son procesos que son muy conocidos, la absorción, distribución y transformación de expresión. Entonces leíamos un poquito en cuanto a la vía de administración. Esas son las vías más comunes bucal, sin guarda, el campo y la vía bucal no está en la descripción, es la más usada, pero es la más irregular también, ¿eh? Es la más irregular. Porque tiene que pasar por todo el tracto gastrointestinal, pues el nivel de absorción en el estómago es diferente al nivel de absorción en el intestino delgado. El intestino delgado es diferente a la absorción del colon. Y así. Ahí interactúa mucho el famoso pasaje del primer metabolismo del primer paso. No se puede evitar que los medicamentos tengan que ser absorbidos, pasar al hígado, y el hígado generalmente hace un proceso metabólico que lo puede activar, pero mayormente lo inactiva el medicamento. Y muchos medicamentos por ese proceso de inactivación pueden fracasar, ¿no? Por eso en la mayor parte de casos la farmacología trata de evitar el metabolismo del primer paso, trata de evitarlo, es algo inconveniente para la acción del fármaco. Doctor, ¿sí? y eso determina la biodisponibilidad del fármaco, ¿no? Eso determina la biodisponibilidad del fármaco. La biodisponibilidad. El fenómeno sistémico hepático determina la biodisponibilidad. Claro que sí. La biodisponibilidad se refiere a aquella condición en la cual el medicamento... A la circulación sistémica. A la circulación sistémica. Claro, o sea, de la dosis que han administrado ustedes, ¿cuánto llega realmente al plasma del cual se va a distribuir? Porque pueden tomar ustedes una tableta de paracetamol, 1 gramo, pero ese gramo va a llegar al plasma. Generalmente llegará pues unos 700 miligramos. 700 miligramos se desechan, se metabolizan, se catabolizan, se pierden con los procesos digestivos, etc. Entonces, mientras más biodisponibilidad tiene un fármaco, mayor posibilidad de concentración plasmática, ¿no? Y por lo tanto, a través del plasma llegar al lugar donde queremos que actúe. ¿Qué feo está? ¿Problema de pisar? Porque mis pulmones son nuevecitos, ¿sabes? Díganle a sus autoridades que compran no pisar tanto. Un poquito de alcohol, siempre lo pongan acá. Bueno, la distribución del fármaco depende mucho de aspectos fisiológicos como el gasto cardíaco. El gasto cardíaco define la velocidad y la magnitud del volumen circulatorio que va a distribuir el medicamento, ¿no es cierto? El flujo sanguíneo regional se refiere de acuerdo aquí a los órganos que tanto participan en la recepción del fármaco. Los órganos que reciben más riego sanguíneo, como consecuencia, recibirán más o menos medicamentos. Más. Estamos hablando del cerebro, corazón, riñones, hígado. ¿Sí? Y hay órganos que tienen muy poco aporte sanguíneo. ¿Cuál, por ejemplo? La piel, que menos fármaco recibe. Distribución, la capacidad de difusión. O sea, ahí hay que tener en cuenta, por ejemplo, la famosa barrera. Jóvenes, por si acaso, farmacológicamente, la única barrera que existe y que es útil, y es obviamente importantísima en la dinámica de los fármacos, es la barrera hematoencefálica. La famosa barrera placentaria es un cuentazo. En verdad, en aspectos de bioseguridad, no se habla ya de barrera placentaria. Se considera que todos los medicamentos son potencialmente capaces de pasar la famosa barrera hematoencefálica. Esa es una cuestión incluso ética, ¿ya? Decir que el medicamento se puede usarlo porque no pasa la barrera placentaria y por lo tanto no le va a hacer daño al feto, al embrión, no, joven. Eso en realidad no se ha podido verificar a plenitud. Por lo tanto, para seguridad, para no hacer daño brutal a un producto de la concesión, hay que usar
No hay que usar medicamentos así nomás, algo de emergencias y necesidades imprescindibles, no hay que usar medicamentos en el embarazo. Por favor, joven, por favor. Es terrible inducir un cambio, una mutación en un recién nacido, por si acaso. Y eso es algo que no estamos seguros de que no vaya a ocurrir. Este de acá, unión a constituyentes intracelulares. Hay fármacos que tienen una afinidad tremenda por meterse dentro de la célula y ligarse con componentes, por ejemplo, con las tubulinas que tienen que ver con la replicación celular. Si yo meto un fármaco ahí, las tubulinas tienen que ver con la multiplicación celular. ¿Puede afectar o no afectar la multiplicación celular? Y por lo tanto, con la embriogénesis, por ejemplo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esas características de los fármacos. La fijación proteica. Ahí hay un fenómeno que está subrayado, dice la competición. Un fármaco A es muy raro que si se administra junto a un fármaco B no vaya a interactuar ahí. Por favor, eso como ley general que debe tenerse como precaución. Nunca así nomás administren varios fármacos o más de uno en una terapia. Por favor, por más que no haya información confirmada, no usen así nomás varios fármacos a la vez. ¿Sí? Porque muchos de ellos todavía ni siquiera se han investigado si compiten por las proteínas transportadoras. Recuerden que cuando un fármaco se administra a un paciente, ¿cuál es la parte que actúa farmacológicamente? El fármaco libre. El fármaco libre, la fracción libre. La que está unida a proteínas no. Entonces, ¿qué ocurre? Un gran porcentaje del fármaco va a estar ligado a proteínas y va a circular. La proteína le sirve como medio de transporte al fármaco. Y si yo uso un fármaco que tiene la misma afinidad por la misma proteína de transporte, compite el fármaco B que administra ese paciente que tiene en su organismo circulando, por ejemplo, fenitoína unida a su proteína transportadora. Pero el fármaco B que estoy usando, a lo mejor un AINE, va y compite con la fenitoína y le saca de la proteína para meterse él, utilizar el transporte, como si bajara un pasajero y se mete él. Entonces, ¿qué está haciendo con la fracción libre de la fenitoína? Aumenta. La está incrementando, va a haber más fármaco libre, más fenitoína libre, y la fenitoína va a comenzar a producir efectos tóxicos en el paciente. Eso es importantísimo por la activación proteica. Entonces, repito, por principio general, para evitar ese riesgo que no es conocido, no todo está estudiado, no deben usarse así nomás varios fármacos a la vez, jóvenes. Tengan esa precaución, tomen esa cautela, ¿sí? Y por lo tanto, cuando receten, no receten estas recetas que parecen farmacias concentradas, hay varios medicamentos a la vez, ¿no? Peligrosísimo. Hay otros fármacos que tienen una gran afinidad por ciertos tejidos, por ejemplo, por el tejido graso. Los barbitúricos, por fortuna ahora no se usan mucho, fueron usados antes muchísimo como hipnóticos, como sedantes, incluso como anticonvulsivos, y aparte de que generaban dependencia, ¿qué producían? Un fenómeno muy serio. En las personas que mayormente tenían cierta obesidad mórbida, este fármaco tiene una afinidad tremenda por el tejido graso. Entonces el paciente tomaba una dosis de fenobarbital, por ejemplo, y a lo mejor el 50% iba a hacer el efecto que el médico deseaba, a lo mejor producir de hipnosis, que duerma tranquilo, entre comillas. Pero el 50% se metía en el tejido graso y se guardaba ahí. La otra dosis cada vez se iba acumulando más fenobarbital en su tejido graso. Dejaba el paciente el tratamiento, dejaba por lo tanto de actuar el fenobarbital. No, porque comenzaba a liberarse de su tejido graso y es como si siguiera recibiendo dosis adicionales de fenobarbital cuando a lo mejor ya estaba produciendo graves daños. Y eso producía, digamos, tremendas dificultades en el control de la sintomatología del paciente. Entonces se va liberando. Las tetraciclinas, que afortunadamente ahora se usan poco, tienen una afinidad notable por el tejido óseo.
Y por ejemplo, en la dentadura se fija muchísimo, ¿sí? Se fija mucho y produce fenómenos estéticos terribles. Ya no se usa mucho, pero antes, por ejemplo, se encontraba muchas veces niños, especialmente con la dentadura verdosa, frágil, tremendamente deteriorada por tetraciclina, porque se fijaba ahí y de manera irreversible. Simplemente si nosotros pudiésemos verle su esqueleto general, la veríamos verde, completamente verde, muy antiestético. La biotransformación se refiere a los procesos metabólicos, ¿no es cierto? Y hay que distinguir los sistemas de biotransformación que llamamos de fase 1 y los de fase 2. Las de fase 1 corresponden a la oxidación, la oxidación es uno de los procesos metabólicos más importantes que existen. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Fundamentalmente porque con la oxidación nos oxidamos, pues nosotros nos oxidamos, consumimos el oxígeno como algo fundamental, vital, pero a la vez el oxígeno nos hace daño. Se sabe que una de las teorías que explican por qué envejecemos y por qué morimos es porque simplemente nos vamos oxidando. O sea, la oxidación resulta matándonos. ¿Y cómo lo hace? Acumulando radicales libres, por ejemplo, peróxidos, superóxidos. Nuestro organismo, por si acaso, sintetiza agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. Hay una cantidad que todos los días producimos por nuestras reacciones metabólicas de agua oxigenada. Y el agua oxigenada es tóxica, tremendamente tóxica, sino que se producen tan mínimas cantidades que no lo notamos. Bueno, pero con el tiempo eso es lo que nos envejece y nos mata. Por fortuna nuestro organismo tiene mecanismos compensadores. Nuestro organismo es una maravilla, jovencitos, es una maravilla extraordinaria. Y eso nos depura. Por lo tanto, por aquí les voy a enseñar rápidamente para completar mi idea. Esta la conjugación con glutatión. Este es otro de las reacciones fáciles. O sea, nuestro organismo, en el proceso de oxidación, produce óxidos y peróxidos, como el agua oxigenada. Y esos elementos tóxicos, ¿cómo lo controlamos? Por nuestro propio organismo, por las otras reacciones de conjugación, como la conjugación con glutatión, inactivan a los epóxidos. Por eso sobrevivimos. Por lo tanto, ¿necesitamos antioxidantes? Teóricamente no deberíamos necesitar antioxidantes. Pero la industria farmacéutica ha metido a la idea del médico de que tiene que recetar antioxidantes. Y hay una promoción, ahora no es tanto, pero antes se sabe que difundió la idea de que todo el mundo debemos consumir tal cosa porque tiene antioxidantes. Y los médicos recetaban a granel productos farmacológicos antioxidantes. Muchos de ellos basados en compuestos vitamínicos, la vitamina C, por ejemplo. Se le ha promocionado y se le promociona muchísimo porque es un potente antioxidante. En verdad nuestro organismo no necesita antioxidantes porque tiene su propio proceso de control de estos derivados del metabolismo de oxidación. Y a propósito, ya que hablé de vitaminas, jovencito, te juro que las vitaminas son una maravilla como nutrientes, como parte de la alimentación. Pero que tengan las propiedades terapéuticas que le atribuyen ahora es una estafa, pero extraordinaria. Y que se pensaba que esa idea ya había sido combatida o dejada de lado, pero ha vuelto con fuerza. Hay ahora mucha gente que mensualmente se hace colocar dosis altas de vitamina C con técnicas especiales que muchos médicos han por ahí elaborado tramposamente y con un costo altísimo. Supuestamente usando vitaminas, no solamente por su capacidad antioxidante, sino por otros beneficios que le han inventado. Ya no vamos a morir, pues. ¿No es cierto? Las vitaminas son una gran maravilla. Tienen que tomar vitaminas, pero se recomienda como si fueran medicamentos. No tienen ningún rol terapéutico, por favor, jovencitos, las vitaminas. Que las vitaminas del complejo B son extraordinarias para los procesos neuríticos, por ejemplo. Entonces existen las porquerías como el neurobión, el neuroflag,
el Neurofor fuerte, y que la gente se coloca mensualmente o casi frecuentemente para que no le duelan, por ejemplo, su lumbago, su ciatalgia. Jovencitos, es una estafa, ¿sí? Es una estafa. Los procesos neuropáticos, neuríticos, hay que diferenciarlos bien. ¿Qué causalidad tienen? Solamente si hubieran todavía procesos de tipo neuropático, neurítico, por ejemplo, por déficit alimentario, que sí ocurre, si nosotros dejamos de ingerir vitamina B un buen tiempo, hacemos neuropatía. Por ejemplo, una enfermedad que era históricamente peligrosísima, la beriberi, era por déficit de vitamina B, que ocurría en el medioevo, cuando había poblaciones que no consumían carne para nada, pobrísimas, hacían beriberi. ¿Cómo se curaban ellos? Dándoles vitamina B, porque ahí era un problema carencial. Existía el escorbuto por falta de vitamina C, porque no ingerían vitamina C, especialmente los que viajaban, por ejemplo, en las carabelas de antes, tipo Colón. En el mar se la pasaban años. En el mar van a encontrar fruta, van a encontrar limón, van a encontrar naranja. Entonces hacían escorbuto, terrible enfermedad. ¿Y cómo se curaba? Dándole vitamina C. Ahí sí tienen rol terapéutico las vitaminas C para el escorbuto, las vitaminas de complejo B para el beriberi y otras más. Pero ahora no tenemos esos problemas, y las neuropatías, las neuralgias que ocurren ahora no son por déficit. Por lo tanto, ¿qué rol tiene la vitamina B ahí? Son otros tratamientos. Entonces les insisto, por favor, más aún ya cuando se exagera ya morbosamente de que hay que darle a todos vitaminas para que rejuvenezcan, para que la gente no envejezca. Oigan, la vejez es una enfermedad ahora. Requiere medicarse. Es una salvajada, pero extraordinaria. Ellos no les tratan mucho con ya fines subalternos. Bueno, entonces estábamos hablando de los procesos de oxidación, la reducción, la hidrólisis. Son conceptos que son química. La de fase 2 son extraordinarias. Estas son reacciones de conjugación o de síntesis, donde el fármaco en el organismo se conjunciona, se une, el organismo lo une, lo conjuga con un producto endógeno metabólico y se inactiva o se activa el fármaco. Necesita ese proceso para metabolizar. Entonces, cuando utiliza el ácido glucurónico, se ocurre la glucuronización. Cuando se acetila, acetilación. Se conjuga con glicina, con sulfato o con glutatión para poder eliminar ciertos tóxicos generalmente. Entonces, por ejemplo, los epóxidos, repito nuevamente, el agua oxigenada que se produce en nuestro organismo, los epóxidos que se generan por sustancias tóxicas, pueden ser contrarrestados con el mecanismo de protección maravilloso que es la conjugación con glutatión. Eso lo hace el hígado. Hay factores que modifican la biotransformación, hay tan genéticos, ambientales, patologías, obviamente. Hay que tener en cuenta todos los extremos de edad, que sí, pues requieren una atención extraordinariamente cuidadosa. ¿Sí? Los fetos y neonatos tienen una inmadurez enzimática notable. Por lo tanto, no se puede ni se debe usar cualquier fármaco a esta edad, porque el organismo no metaboliza todavía los fármacos del modo que quisiéramos y pueden resultarse convirtiendo en tóxicos. Los ancianos ya por deterioro, pero entiéndase, jovencito, este deterioro es parte de la vida, no es enfermedad, por lo tanto no es una patología y por lo tanto no requiere medicación. Y esto lo extiendo hasta para cuando se usan artículos de tipo cosmético, donde toda la gente artificiosamente no quiere envejecer, ¿no? ¿Han visto las monstruosidades que ocurren cuando se utilizan el ácido hialurónico, por ejemplo? ¿Sí? Cuando están ancianos, son más terroríficos que cuando estaban envejeciendo. Terriblemente, o artificiosamente pésimos. Entonces los ancianos simplemente están viejos, están deteriorados y no hay por qué tratar de recuperarlos a la juventud artificialmente, porque eso es lo que significa riesgo. El metabolismo de algunos fármacos como la quinidina es muy serio, muy comprometido aquí y puede producir riesgos mortales incluso. Hay una cosa, por ejemplo, incluso en la respuesta terapéutica. Los pacientes que tienen asma y son ancianos, que tienen EPOC, que se maneja igualito que el asma,
Resulta que responden de manera extraordinariamente diferente a los broncodilatadores. Los broncodilatadores que se basan en salbutamol, por ejemplo, en fenoterol, cualquier otro broncodilatador adrenérgico, responden o son muy eficaces en la edad de la niñez, en la edad de la juventud, extraordinario. Pero curiosamente, en la ancianidad ya no son tan eficaces. Y más bien otro tipo de broncodilatadores, los colinérgicos, como el bromuro de hipratropio o el tiotropio, resultan siendo mucho más eficaces en un anciano que en un joven. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los receptores tienen un comportamiento bien raro respecto a la edad. Los receptores adrenérgicos son excelentes en la niñez, en la adolescencia, en la juventud y el adulto no viejo. Pero cuando van envejeciendo, no es que haya menos receptores adrenérgicos que los no colinérgicos, sino simplemente que son menos funcionales. Y la funcionalidad de los colinérgicos se mantiene siempre alta. Por eso que el anciano responde más a un broncodilatador colinérgico que a un adrenérgico. O sea, el salbutamol, por ejemplo, puede haber sido muy útil cuando tenía 30 años, pero cuando ya tiene 70, resulta que ya no funciona. Se volvió resistente, ¿no? Simplemente que sus receptores son más colinérgicos que adrenérgicos. En términos de funcionalidad, no es número, ¿eh? Los adrenérgicos siguen existiendo ahí, pero ya no responden tan bien como responde un colinérgico que se va volviendo muy eficiente en la juventud, en la ancianidad. Esos cambios hay que conocerlos también, ¿no es cierto? La expresión ya tiene que ver con la funcionalidad renal, por ejemplo. La expresión renal es la predominante. Y ahí hay ciertos antibióticos que se hacen. Por ejemplo, en la intoxicación por ácido acetilsalicílico, la intoxicación por aspirina, que es un ácido, que es muy grave, a veces mortal incluso, se puede facilitar notablemente si se alcaliniza la orina. Por ejemplo, si el paciente que está intoxicado con aspirina se le administra bicarbonato de sodio por vía parenteral y inmediatamente por afinidad química, el alcalino arrastra el ácido, pues el ácido salicílico, y lo hace que se elimine. Se aprovecha esa particularidad físico-química de los comportamientos de los alcalinos y los ácidos, ¿sí? Entonces el ácido salicílico se maneja extraordinariamente cuando está intoxicando a un paciente, alcalinizando temporalmente su sangre con bicarbonato, por ejemplo. La expresión también puede ser biliar, ¿no es cierto? Y ahí entra un poco la circulación antihepática. Y también la expresión mamaria hay que considerar como importante. Por ejemplo, saben ustedes que la concentración del alcohol en la leche materna es exactamente igual a la concentración plasmática. Entonces una mujer que a lo mejor alcohólica, cuando le da de mamar a su criatura, le está dando exactamente la misma cantidad de alcohol que ha ingerido en el día. Y no solamente el alcohol, sino otras drogas, por ejemplo la cocaína. En Argentina se evidenció una especie de epidemia del uso de cocaína en algún tiempo, parece que fue muy frecuente en Buenos Aires. Y resulta que muchos bebitos lactantes entraban a emergencia con estado de adicción extraordinario, con manifestaciones de síndrome de abstinencia. ¿Qué pasa, no? Este niño, ¿cómo puede tener un síndrome de abstinencia que no tiene un drogadito que se le interrumpe la droga? ¿Qué pasa? Que habían recibido toda su vida en el pecho materno con cocaína de la madre, y a lo mejor la madre se dio un caso delictivo, fue metida a la cárcel y se retiraba del niño, y el niño comenzaba a hacer crisis de abstinencia, porque había estado drogado toda su vida con cocaína, a través de la leche materna. Estos son los parámetros farmacocinéticos que a veces atormentan mucho la vida media. La vida media sí es importante tener en cuenta porque nos sirve, ¿saben para qué? Para calcular lapsos de dosis. Es una fórmula un poco simplista en algunos casos, pero sí sirve. ¿Cómo determina el lapso de administración de un fármaco? Se multiplica la vida media por 4. Por ejemplo, la penicilina, que es sódica,
su vida media es 1.5 horas, es el tiempo que demora en lograr el balance entre lo que ingresó de la fármaco de lo que se eliminó, ¿no es cierto? Vida media. ¿Sí? Ese es un resumen de la vida media. Entonces se sabe que a la hora y media está ese nivel de equilibrio, tanto ingresa como tanto que se elimina, se llegó a ese nivel de equilibrio. Hora y media. ¿Cómo sabemos entonces cuántas veces administramos la penicilina que se dijo? Multiplicamos hora y media por 4, ¿cuánto da? 6 veces. Por eso que se administra cada 6 horas. Esa es la mayor parte de fármacos, se ubica cuál es la vida media y se sabe cuántas veces en el día debe de administrar. Volumen de distribución, como decíamos, la concentración del fármaco respecto a la cantidad que se administra con la concentración plasmática. Y la biodisponibilidad, cuánto llega del fármaco que se ha administrado al lugar donde queremos que actúe, a través del plasma sanguíneo. Eso es lo que